les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes a aquellos que están sintonizando con nosotros en esta hora, en esta tarde. Amén. Vamos a estar exponiendo un breve estudio conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 2, a la altura del verso 11. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos muchos que mendran falsificación la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Padre, te damos la pleitesía, el honor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú harás, por lo que tampoco ha pasado. Padre, te damos toda la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Ve hablando conforme a tu propia concupiscencia y voluntad. Señor, ve manifestando la siembra, ve poniendo en cada corazón, Padre, aquel fruto, Señor, de tu Santo Espíritu, para que crezca y brote la semilla que tú has sembrado en cada corazón. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar el estudio bajo el tema ¿quién fue que te habló? Gloria a Dios. ¿Quién fue que te habló? Algo muy fuerte. ¿Quién? Porque en el mundo espiritual existen dos tipos de aguas. Dice Santiago que hay aguas dulces y hay aguas que son amargas. Hay aguas que brotan vida, pero hay aguas que roban la vida, la cual la destruye. Amén. Entonces hay que reconocer quién, de dónde pertenecemos o a quién pertenecemos para identificar el por qué estamos brotando del agua, el por qué estamos fluyendo, sea agua viva
o sea agua amarga. Tenemos que identificar cuál de los dos señores estamos sirviendo, pues Jesús dice en la palabra de que si nosotros amamos más al mundo que a Dios, pues el amor de Dios no habita en nosotros, porque no podemos adorar, no podemos amar a Dios y también a las riquezas. No podemos adorar a Dios dioses, no podemos tener dos señores, o tenemos uno y aborrecemos al otro, o amamos al otro y aborrecemos al otro. Amén. Por eso, ¿quién es que te está hablando en esta hora? Ese es el tema del estudio. Para iniciar, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, en la altura del verso 3. Amén. Leemos bajo la misma comunión. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Para dar un breve resumen de qué se trata esta historia, de qué se trata este acontecimiento entre Josafat y el rey de Israel. Sucede que en los tiempos antiguos existían profetas, existían personas que Dios hablaba a través de ellos para que el pueblo sea conducido, y también el reinado sea del rey de Israel, o aquellos que invocaban el nombre de Jehová sean conducidos conforme a su voluntad. Así como David consultaba a Jehová para las estrategias, Jehová indicaba a David qué debía de hacer, qué decisión tenía que tomar en el momento correcto e indicado para Dios, no para David. Entonces, a pesar de todo esto, vemos que existe una contradicción muy fuerte, y es que David dejó de escuchar la voz de Dios cuando David se encontró con el adversario. ¿Quién? Aquel que vino a destruir y a matar, aquel el cual no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Es decir, de que también, así como Dios no duerme, como registra la palabra, así también el diablo tampoco duerme. Entonces, así como los que están en las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, tenemos que recordar de que ellos tienen más capacidad mental para introducir el juego de lo que es la manifestación de los espíritus engañadores. Entonces, aquí vemos esta historia donde registra la palabra de Dios de que hay un hombre llamado Micaías. Este hombre era un hombre usado por Dios, era un hombre que hablaba de parte de Dios, sea así o sea asá. O sea, él no vendía la palabra de Dios, él hablaba conforme a la concupiscencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso en Primera de Reyes 22, a la altura del verso 21, ahí mismo, dice que salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera tú lo harás? Entonces él le respondió: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y dijo: le inducirá. O sea, Dios le está diciendo al espíritu: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, para cerrar este campo, este paréntesis, para cerrar esto, aquí es el que envía el espíritu no fue estén envueltas en espíritus de error. Cuando en Romanos registra de que Dios entregó, o sea, Dios es quien
tiene la potestad sobre la vida y la muerte. No es Satanás, no son los demonios. Aquí nadie se muere por casualidad. Aquí nadie se muere sin recibir primero la misericordia de Dios. Porque todo aquel que ha fallecido ha recibido un ultimátum, ha recibido un mandato antes de que la causa sea expuesta en su vida. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice de que Dios primeramente recibe por parte a este espíritu inmundo que le dice: yo iré y pondré en boca de todos los profetas, en este caso del rey de Israel, que era Acab, yo iré y lo voy a retorcer, o sea, yo voy a poner cizaña en el trigo. Yo voy a tomar el descanso de Acab para introducir la mentira. Y eso es lo que está sucediendo cuando muchos profetas, cuando muchos ministros, cuando muchas personas de Dios descansan en tiempos de guerra, así como David. Cuando muchos se toman reposo, sucede de que Dios es quien prueba a esta persona para saber la posición en la cual está. Dice en Ezequiel 33, llama Dios a Ezequiel para mostrarle una visión de la torre. ¿Cuál torre? La torre de los atalaya, aquellos que están vigilando en las alturas los acontecimientos que se han de producir en el pueblo de Israel, aquellos que siempre están alerta, que están apercibiendo a los centinelas, aquellos que guardan las puertas, aquellos que no dejan entrar a los inmundos, o sea, a los espíritus inmundos, ya sea en una iglesia, ya sea en una casa, ya sea que hay una persona en algún lugar que Dios proceda a dejar para que esté guardando este lugar, porque la posición de un atalaya es el dar aviso de lo que Dios muestra, de lo que Dios habla, de lo que Dios provee. Y el centinela es quien recibe la palabra del atalaya y se apercibe. El centinela es quien pelea la batalla. Amén. Porque mucha gente no entiende estos dos términos y es bueno explicarlo. Gloria a Dios. Entonces, cuando el centinela recibe la palabra, él entrega la palabra al mensajero. El mensajero vendría siendo el evangelista, el que está para darnos lo que vendría siendo el peregrinaje de cada cristiano, o sea, las instrucciones de cómo tenemos que seguir. Gloria a Dios, seguir caminando en estos caminos. Por eso dice la palabra de Dios de que lámpara son a sus pies las palabras de Dios, la Biblia, y lumbran aún el camino. O sea, de que cada cosa que el evangelista va a hablar no van a ser palabras que vienen de su corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, y quién lo conocerá sino Dios, según Jeremías. Entonces, cuando una persona es conducida por un evangelista, el evangelista tiene que estar muy seguro de quién es quien le está hablando, porque si el evangelista no sabe discernir quién es que le está introduciendo el mensaje, puede desenfrenar a todo un pueblo completo, hasta una ciudad completa. Amén. Por eso dice la palabra de Dios de que tenemos que pesar los espíritus. Cuando una persona pesa los espíritus, tiene que pesar aún la intención en la cual la persona está hablando la palabra, porque si tú tomas la palabra en el momento incorrecto para hablarla, puedes desenfrenar a un pueblo, porque el pueblo no está preparado ni capacitado para soportar el mensaje. Y hay mensajes que traen controversia en el mundo espiritual. Eso es bíblico. La historia de Daniel, cuando Daniel está orando para que Dios dé la respuesta a algo que está aconteciendo en el mundo físico, Daniel quiere entrar al mundo espiritual para que Dios desate la palabra, pero Dios había desatado el mensaje, solo que se levantó una jerarquía superior a la de Daniel para interferir en el mensaje. Por eso hay que tener en cuenta y en claro también cuál es el tiempo correcto para dar la palabra, porque hay palabras que son robadas por espíritus inmundos, espíritus que escuchan la palabra de Dios. Cuando Pablo
Pablo y Sila están predicando, gloria a Dios, Pablo se encuentra con una mujer. Y esta mujer empieza a dar voces, empieza a decir que son hombres de Dios, hombres que Dios usa, que todos tienen que escucharlo. O sea, esta mujer estaba impartiendo lo que era el mensaje de Dios, es verdad, por una parte, pero por la otra estaba siendo inducida por demonios para descontrolar a Pablo y a Silas también. Cada vez que predicaban, cada vez que Pablo quizá iba a orar, esta mujer empezaba a vocear por ahí, empezaba a hablar, empezaba a decir. Entonces hay cosas que tenemos que pesar, hay palabras que tenemos que discernir con qué intención viene y quién las dice. Por eso Pablo, cuando pesó las palabras de esta mujer adivina, la palabra registra de que él las reprendió. Reprendió no a la mujer, sino al espíritu que estaba en la mujer. Amén. Entonces es importante saber quién fue que te habló, porque si Dios es quien te habla, Dios te dará el discernimiento para discernir la voz humana, porque hay 3 tipos de voces. Está la voz tuya, el subconsciente, está la voz de Dios y está la voz que ministra constantemente a una persona al pecado, la voz que te tienta, la voz del tentador, aquella voz que pone en duda muchas veces la palabra de Dios, aquella voz que quizás te conduce al mal, aquella voz que te dice que el pecado no es nada, o sea, que tú puedes pecar cuantas veces te dé la gana y Dios no juzgará conforme al pecado, porque esa voz te dice que el pecado que tú estás cometiendo es nulo, no tiene el mismo valor que una persona que mate, por ejemplo. Cuando Dios dice en la palabra de que todos los pecados para Dios son iguales, o sea, aquí no hay pecado chiquito ni grande, aquí todos son iguales para Dios. Así como el que mata, como el que roba, como el que dice mentira, todos son iguales para con Dios. Por eso tenemos que tener en claro quién es que nos está hablando. La palabra registra en 1 de Samuel 16, capítulo 16, a la altura del verso 13, registra de que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. O sea, quien está hablando ya de David. Cuando Samuel está casi ungiendo a David, Samuel se equivoca. Samuel deja que la voz del subconsciente toma el control de la voz de Dios. Entonces, cuando Samuel ve a David, quizás Samuel dice, pero bueno, Dios que sabe, como dicen mucha gente, Dios sabrá por qué quiere hacerlo con este muchacho, porque para Samuel, David no rendía los requisitos necesarios para ser utilizado por Dios. Por eso, cuando Dios derrama el aceite a través de Samuel sobre David, el mismo Espíritu de Dios viene sobre David. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre David, en la casa de Saúl hay otro acontecimiento que está ahí mismo, en 1 de Samuel 16, a la altura del verso 14, que dice, el espíritu de Jehová se apartó de David y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Por eso hay espíritus inmundos que vienen de parte de Dios para que la persona, para que el profeta sea desenfrenado en su locura. Porque hay profetas, así como Balaam, que quieren maldecir a Israel, quieren maldecir a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, y Dios permite de que vaya, o sea, Dios permite que decida en el libre albedrío de quién escuchar. Dios le dice no vaya, pero el hombre en su propia concupiscencia, más la voz del tentador, le dicen, ve que la otra voz, eso fue Satanás que te habló, eso fue un ángel de luz que te habló, por ejemplo. Entonces la gente toma la iniciativa de discernir en la carne, toma la iniciativa en caminar bajo su propio espíritu, bajo su propia carne. Y cuando este profeta, la Biblia dice que Balaam iba a maldecir a Israel, mas Dios utiliza algo que para muchas personas sería absoluto, no tendría importancia. Dios usa un animal para desenfrenar su locura, para desenfrenar su concupiscencia. El hombre más sabio, por ejemplo, Dios utilizó un animal para decirle que
refrene en su locura, que refrene en maldecir lo que Dios dijo que no maldiga. Cuando Esaú vende la primogenitura, la palabra dice que Esaú, no tenía el conocimiento de la importancia de la bendición hasta después de ver que su hermano fue bendecido. Amén, porque el que iba a ser bendecido era Esaú, pero al Esaú no ponerle caso a quien le estaba hablando, Esaú vendió su primogenitura por un platico de arroz, por así decirlo, por un platico de comida. Y así hay mucha gente que están vendiendo el llamado de Dios, están vendiendo la palabra de Dios, están dándole más lugar a la voz humana y a la voz del diablo que a la voz de Dios. Entonces, cuando Dios les dice que lo va a utilizar, ellos se sienten como vaso de deshonra y venden su primogenitura a otros que han llegado a la iglesia, a esos pequeñitos que han llegado a la iglesia, nuevos creyentes. Entonces, Dios lo que hace es lo mismo que hizo con David. Dios unge a los pequeños, Dios unge a los rechazados y quita el espíritu de Jehová sobre aquellos que Dios ya puso. No es que no van a ser ungidos de Dios, son ungidos, pero ya el espíritu de Dios no mora en ellos porque se han contaminado, se han puesto los ojos sobre escamas espirituales, aquellas escamas que Ananías tuvo que orarle a Saulo para que fueran quitadas de sus ojos. Las escamas representan muchas cosas en la vida de un creyente o un impío, pero me quiero enfocar en el error, me quiero enfocar en las palabras clave que el Señor pone en mi boca, y son las escamas espirituales que dañan la vista, aquel que el hombre está consumiendo, o sea, aquel producto, aquellas cosas que el hombre consume y planta en su corazón, y cuando son plantadas en su corazón, cuando la siembra quiere dar frutos, no puede, porque hay algo que obstaculiza lo que es el crecimiento de Dios en la persona. Entonces Dios tiene que hacerlo con el más chiquito, con el que se desprende, con el que se cohíbe a pecar, con aquellos que se cohíben a generar espíritus inmundos de codicia, de envidia hacia sus progenitores. Amén. Entonces, cuando Saúl, dice la palabra de Dios, ahí mismo en primera de Samuel 16, verso 15, dice que Saúl dijo: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios y atormenta, le decían a Saúl sus criados. Es decir, que no solamente la persona sabrá de que está siendo influenciado, está siendo utilizado por espíritus inmundos, sino que Dios también hablará a través de las piedras, así como Jesús corregía a los discípulos cuando ellos veían que todos los discípulos que seguían a Jesús, porque era una gran multitud, después todos se fueron dispersando cuando Cristo vino con la palabra y el maná duro, o sea, la palabra piedra, esa palabra angular, esa palabra que chocaba a los corazones y decían: wow, fuerte palabra es esta, ¿quién la seguirá? Pero Jesús fue tan sabio que le decía a todos aquellos que estaban con él: pues si ustedes no pueden soportar esta palabra de corrección, entonces abandonen, gloria a Dios, abandonen. Aún a los que estaban con él, los 12 discípulos, les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Pues ahí está la puerta. Y ellos decían que no, que quién les daría palabras de vida eterna, o a dónde irían. Amén. Entonces, las palabras corrección, cuando hay espíritus de engaño, son necesarias, porque Dios permite el espíritu de engaño hasta un cierto tiempo, cuando el profeta se quiere creer sabio, y dice la palabra de Dios que aquel que se cree fuerte es mejor que se crea débil, porque el que se cree fuerte en su propia fuerza procure no caer, porque si cae en la red, eso está en Proverbio, el que cae en la red del diablo, por más que quiera quitarse la red, no va a poder, porque el mismo corazón engañó su vista espiritual. Gloria sea el nombre de Jesús. Dejamos a nuestro hermano Víctor por acá para que él esté añadiendo
su perspectiva, su retroalimentación, lo que él esté comprendiendo, lo que Dios esté poniendo en su boca para que les esté hablando. Amén. Víctor. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a todos. Disculpen, estaba silenciado. Eh, el tema está muy bueno y delicioso. Y tengo algo que añadir, según la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías. No se preocupe. En el libro de Jeremías, capítulo 23, capítulo 23 del 9 al 14, que dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me escuchan? A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, porque estaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aleluya. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, para añadirle algo, hay que tener el discernimiento, los ojos espirituales bien abiertos. Aquí, en resumen, el Señor, por medio del profeta Jeremías, reprende a lo que es el sistema sacerdotal y religioso de Israel, los sacerdotes y profetas que no estaban cumpliendo su trabajo como debían de cumplirlo, no estaban haciendo lo que debían de hacer, mejor estaban complaciendo al sistema. Quiero decirle una cosa, mis queridos hermanos, y es que a los verdaderos profetas nadie lo quiere. A verdaderos profetas nadie lo quiere, solamente son muy pocas las personas que verdaderamente aman a un verdadero profeta. A un verdadero profeta es amado por pocas personas, porque la mayoría la mayoría de la gente no quiere saber de ellos, porque son gente que dicen la palabra del Señor tal y como Dios se la pone en su lengua. Aunque bueno, yo sé que no todas las palabras que salen de la boca de un profeta tienen que ser negativas. Hay momentos donde Dios usa la palabra de un profeta para traer bendición, para traer fortaleza, para traer aliento también. Pero hay momentos que el profeta debe decir palabras duras de parte de Dios, porque esa es la palabra que Dios quiere que él diga. Si usted ve a un profeta que todo el mundo lo quiere, levante la antena. Levante la antena. Si usted ve a un profeta que todo el mundo lo quiera, levante la antena. Porque a nosotros los seres humanos nos encanta, nos gusta que nos mientan, que nos digan mentiras, que nos digan lo que queremos escuchar. Pero cuando llega el momento de escuchar las palabras que son difíciles de escuchar, nos alejamos, nos ponemos rebeldes, nos ponemos malcriados y nos ponemos de duda a servir. Y dice la palabra de Dios que no hay bendiciones
para los rebeldes, que los rebeldes no sean exaltados. Y lamentablemente hoy en día tenemos que tener mucho discernimiento espiritual y escudriñar mucho la Biblia, porque dentro del pueblo de Dios hay muchos lobos rapaces, muchísimos manipuladores que saben y han entendido, conocen cierta debilidad que hay en el pueblo de Dios. Y saben que el cristiano pentecostal, cristiano evangélico pentecostal, en su mayoría no leen ni escudriñan la Biblia, solamente repiten y le dan más importancia a lo que dice un predicador, y por ahí comienzan y se aprovechan de esa debilidad para manipular al pueblo a su conveniencia. Hablan lengua mecánica, fingen sentir a Dios para que la iglesia se meta en una algarabía fuerte, para que todo el que lo vea piensa que están llenos del Espíritu Santo y que la iglesia cayó en una gloria que al fin y al cabo no es gloria nada, sino es una gloria ficticia. Gloria al nombre de Cristo. Y por lo cual, mis hermanos, hay muchos de estos profetas, de estos llamados profetas y evangelistas, entre comillas, profetizándole cosas a la gente. Muchas de esos le profetizan parejas, le profetizan cosas materiales. Simplemente lo hacen bajo la emoción de su mente. Entonces, y por esas cosas mucha gente se termina frustrada, porque comienzan a confundirse y esas confusiones los llevan a una frustración profunda que pronto los termina llevando a lo que es una muerte espiritual, porque terminan decepcionándose y luego se descarrían porque se desilusionan. Por lo cual, mis queridos hermanos, abran bien los ojos y no se dejen llevar por todo el que diga que Dios le dijo y de todo el que diga que Dios le habló. No, Dios no habla con todo el mundo. Dios no habla con todo el mundo, mi querido hermano. Y lamentablemente no todo el mundo llega a escuchar la voz de Dios. Para uno poder escuchar la voz de Dios hay que meterse profundamente. Y eso es algo que lamentablemente la mayoría no está haciendo hoy en día. Aleluya. Gloria al Señor. Y aquí mi aporte. Dios le bendiga. Bien. Como les seguía hablando, bueno, nos han pedido que sigamos hablando, pues vamos a seguir hablando. Esto, mis hermanos, no es nuevo. Aleluya. Eso no es nuevo, mis hermanos. Eso no es nuevo. No es nuevo, porque desde la antigüedad se ve eso. Cuando usted escudriña la Biblia, cuando usted lee la palabra, usted se da cuenta de que eso no es nuevo. Ya desde los tiempos antiguos ya existían falsos profetas y falsos maestros que le hablaban mentiras al pueblo, que le profetizaban cosas falsas al pueblo, dando el pueblo en desobediencia, dando el pueblo de espaldas a Dios. Le daban profecía falsa de que iba a haber paz, de que iba a haber bendición y prosperidad y mentira. La palabra verdadera que era de parte de Dios era que Israel iba a ser destruida, que Jerusalén iba a ser llevada en cautiverio por su rebeldía y por su desobediencia. Sin embargo, habían falsos profetas que le profetizaban al pueblo que eso es mentira, que eso no iba a pasar. Sin embargo, por Jerusalén, los habitantes de Jerusalén y de Judá y de todo Israel estaban muy confiados en su ciudad, estaban muy confiados en el templo, pensaban que por causa del templo y por causa de la ciudad, Dios nunca le entregaría en manos de nadie. Sin embargo, eso fue lo que pasó. Al Israel estar bien confiado de la gran ciudad que era Jerusalén y del gran templo que había, gloria al Señor,
eh, ellos pensaban que era imposible que el Señor entregara a Jerusalén en manos de otra nación. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y los falsos profetas y maestros llenaron al pueblo de Israel de falsas esperanzas y de palabras vanas, que luego Dios usó a Jeremías para decirle que no escucharan a esos profetas porque estaban hablando mentiras, que ellos no los habían mandado. Aleluya, gloria al Señor. En la carta, en lo que es en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla más profundamente de las características de estos profetas. Hablan más profundamente de lo que es la idiosincrasia y forma de ser de estos profetas, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Habla profundamente de lo que les va a pasar a esos profetas. Glorificado sea el nombre de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, pídanle a Dios mucho discernimiento de espíritu y analicen bien su entorno, porque hay muchísimos y luego pasos que son muy manipuladores y muy sabios. Y se aprovechan de las mentalidades débiles para manipular al pueblo y hacer que ellos crean lo que ellos quieran. Aleluya. Hasta aquí fue mi aporte con nosotros, nuestra hermana Ruth. Amén, gloria a Dios. Es como decía el hermano Víctor. Vamos a leer en segunda de Timoteo. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Amén. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios. Vamos a esperar a los hermanos. Bendito Jesús, aleluya. Capítulo 3, verso 1 hasta el 7. Vamos a leer entonces bajo la misma comunión. Amén. Leemos así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son, verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, aleluya, bendito Jesús, estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Eso es algo muy fuerte, pero esa es la verdad. Cuando muchos ministros de Dios que conocen la justicia y manipulan la palabra de Dios, aún manipulan la unción de Dios, eso es algo muy fuerte. Por eso, quien te está hablando
es el estudio que Dios quiere dejarnos dicho a nosotros. ¿Quién es el que tiene el enfoque en nuestra vista, en nuestro corazón? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a los hombres o estamos siguiendo a Dios, la voz de Dios? Cuando la palabra de Dios registra de que Jesús puso a Juan para que Juan arregle el camino, Jesús está hablando de alguien que intercede, de alguien quien vela por aquellos que están queriendo conocer el camino de la justicia, pero no entienden o no saben cuál de los dos caminos es el correcto, el angosto o el estrecho, porque hay dos caminos, dice la palabra de Dios, y que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Señor Jesús. Aquí no está el Papa, aquí no está los apóstoles, aquí no hay profeta, aquí no hay nadie más que Cristo el mediador. Aquí no existe María, aquí no existe Magdalena. Aquí no hay oraciones de tantas cosas que se inventan por allí. Bendito Jesús. Aquí no existe guanguán, no existe agua biribiri que te pueda sacar todo lo que tienes, toda impiedad. Aquí el único que quita y la mancha del pecado la blanquea es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchos de aquellos que menciona Timoteo en el capítulo 3 son personas que conocen su impiedad, o sea, son personas que saben, así como Balaán, que saben que es incorrecto lo que están haciendo, pero para ellos vale más el dinero, para ellos vale más la codicia, así como Jesse. Para ellos, a pesar de saber la justicia, a pesar de entender de que lo que ellos tienen no es de ellos, sino de Dios, de que lo que Dios provee en su boca para hablar no viene de parte de ellos, sino de Dios, muchos se hacen engañadores, muchos fingen la piedad, muchos dicen yo soy de Cristo, pero no son de Cristo, son apóstata de la fe. La Biblia le dice apóstata a todo aquel que se contradice del mensaje de la palabra. ¿Cuál? De la justicia. Por eso cuando Juan el Bautista es levantado, Juan estaba confrontando a aquellos amadores de la impiedad, aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellas personas que eran amantes de la vanagloria, aquellos que amaban que se les llenara las congregaciones, aquellos que admiraban aún, aquellos que hacían impiedad, aquellos que estaban en contra de la bondad de Dios y la justicia divina, sino que ellos miraban su propio argumento, sus propias prioridades, sus propios problemas antes que al pueblo. Ellos ponían cargas sobre el pueblo, pero para ellos las cargas eran imposibles de llevar, porque eran ciegos, eran guías de ciego. Entonces un guía no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo, caerían en el fango. Entonces cuando la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos vendrán apóstatas, en los últimos tiempos vendrán personas que dirán yo soy de Cristo, mas Cristo no mora en ellos. Por eso hay que pesar, hay que discernir, hay que saber en qué tiempo estamos, porque en Mateo 24, Cristo nos deja en claro la situación que se va a mover. Una vez Cristo sea quitado, una vez el novio sea quitado, pues entonces la iglesia, aquellos que están en espera del novio, tienen permiso legalizado por Cristo para estar velando, para estar buscando, para estar gimiendo por el novio, para estar lleno de la presencia de Dios, para estar buscando lo que vendría siendo el aceite de Dios, porque es el aceite del Espíritu Santo de Dios quien te discierne, quien te conduce sobre camino de justicia y verdad. Es el Espíritu Santo de Dios quien te va a ministrar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero si no somos conducidos por el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿cómo pretendemos nosotros ser guiados por los hombres? Porque los hombres, por más que tengan Biblia en su cabeza, si la Biblia no es hacedora de ella, o sea, si ellos no son hacedores de la palabra de Dios, entonces
nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos conduciendo sobre caminos de mentira. Gloria sea el nombre de Jesús. En Primera de Corintios capítulo 10, a la altura del verso 15, dice: como a sensato os hablo, juzgue a vosotros lo que digo. Es decir, que hay cositas que parecen ser de un color, pero nosotros queremos juzgarla como si fueran de otro color. Cuando Dios da la palabra, Dios le da las instrucciones al hombre para que el hombre sea conducido sobre el camino de la piedad, sobre el camino de la justicia. Pero el mismo hombre se aparta de la piedad porque dura es la palabra de la piedad. Pero ellos son amadores y engañadores de la piedad porque aman más a los ídolos, aman más aquello por el cual ellos quieren ser conducidos. ¿Cuáles palabras? Las palabras que son aguadas, por ejemplo, las que te dicen nada más que Dios te va a bendecir. Aquellas palabras que te dicen los profetas, los maestros, los ministros, los evangelistas, cualquier persona que esté siendo conducida en ese momento por un espíritu de error, por un espíritu de engaño. Aquellos que saben tu vida, aquellos que investigan tu vida privada, aquellos ministros que son charlatanes, si así se le podría llamar, que entran a Facebook de muchas personas que los invitan para ver nombres, para ver apellidos, para luego decir que tienen don de ciencia, cuando simplemente la ciencia la tienen en la sabiduría satánica y mundana, que se ponen a buscar información en redes sociales para decirle a los hombres que son usados por Dios. Aquellas personas que no están velando como las 10 vírgenes, pero quieren robar el aceite de otro. Aquellos que ven palabras que Dios usa a través de un hombre o una mujer de Dios y ellos quieren implementar la misma sintonía de la atmósfera espiritual. Quieren tener un mover espiritual no genuino por Dios, sino genuino por la carne del hombre, porque el pueblo de Dios es quien le da el poder a aquellos engañadores para creerse donde están. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque Usías llegó a hacer lo que hizo hasta el punto en que fue refrenada también. Gloria sea el nombre de Jesús. Fue refrenado sus pensamientos. Cuando él quería hacer algo que no le era conveniente hacer, él se llenó de odio, como muchos dicen en mi país. Usías quería hacer lo que le venga en gana. Usías ya dejó de respetar a Dios. Cuando su corazón se llenó de lo que vendría siendo vanagloria, la altivez, Usías ya dejó de escuchar la voz de Dios. Por eso el salmista David decía de que a los altivos Dios lo mira de lejos. Cuando las personas son altivas, es muy difícil que ellos tomen el consejo. Cuando una persona está siendo conducida por un espíritu de error, es muy difícil que tú lo conduzcas al camino de la justicia y la verdad, porque para ellos tú eres el que tienes el error, porque ellos siempre quieren tener la razón. Por eso Jesús les está diciendo en Lucas 20 a los discípulos algo muy importante en el verso 3, que dice: os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Es decir, hay palabritas que por más que tú las expliques, por más que tú se las digas a las personas, no van a entender, porque están refrenados en su propio conocimiento, en su propio entendimiento. Por más que tú le desgloses a una persona una palabra escrita por Dios o un mensaje designado por Dios a su vida, esa persona nada más va a jalar lo que quiere, o sea, va a tomar lo que conviene, no va a tomar lo que no conviene. Por eso en Ezequiel capítulo creo que 32, aleluya, bendito Jesús. Ezequiel
Dios le dice algo a Ezequiel sobre el nuevo lamento sobre el faraón y Egipto. Cuando Faraón escucha de que va a acontecer algo, Faraón no toma en cuenta lo que fue dicho, sino que él toma lo que fue conveniente a su vida, porque Faraón creía que por ser un hombre que estaba hablando por la boca del hombre, Faraón pretendía de que Dios realmente no estaba hablando, de que no era un Dios, sino que era el hombre inventándose palabras mundanas para conducirlo a él hacia un camino que no le conducía a su conveniencia. Bendito Jesús, aleluya. Voy a leer ahí mismo en Ezequiel 32, verso 27. Voy a leer bajo la misma comunión. Y no hallesen y no yacerán con los fuertes de los incursisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Voy a leer esa partecita ahí. Dice: por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Amén. Así hay personas que ellos se creen fuertes, se creen los superpoderosos, pero cuando Dios desnuda, cuando Dios desmantela, cuando Dios descubre la vergüenza de su desnudez, ellos se sienten corrompidos, se sienten totalmente inmundos, porque ya el ego de ellos Dios lo señaló, el ego de ellos Dios le dio, gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando Dios está cortando las cosas que no convienen al hombre, cuando el árbol del hombre no está dando fruto, que Dios empieza a mochar ramas, empieza a quitar para que el árbol crezca de la forma correcta. Dios habla de una u otra forma, según Job. Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Dios habla hasta por los muñequitos, bendito Jesús. O sea, un decir en mi país. Dios habla por todos los medios posibles: radio, televisión, teléfono. Te habla a través de frases, te habla a través del vecino, del impío, de los niños. Te habla por la forma en que Él cree que tú puedas escuchar, porque cuando el profeta o el ministro de Dios o la ministra de Dios está bajo su propio mandato, está bajo su propia palabra, su propia vocación, Dios tiene que extirpar los sentimientos. ¿Cómo así? Dios muchas veces quita cosas de estas personas, cosas que duelen, para que se siente el ministro, para que se siente la ministra a meditar, a preguntar a Dios, no a cuestionar, a preguntar: ¿para qué Dios me necesita? Porque el conocimiento de la verdad de Dios ya hace mucho que se alejó de su vida, bendito Jesús. Entonces Dios necesita de que ellos vuelvan al principio. Dios necesita de que ellos limpien sus ojos con colirio, para que aquel empañamiento espiritual que está en su vista puedan ver quién es quien le está hablando, porque muchos ministros están siendo conducidos por espíritus inmundos. Hay espíritus inmundos que se están metiendo en los sueños de los profetas, de los ministros, de los evangelistas, o sea, de los hombres y mujeres de Dios, para decirles información de otra persona que no es así. ¿Cómo así? Por ejemplo, así como hubo un espíritu de error hacia los profetas de acá, hay espíritus que Dios permite de que vayan aquellos ministros y ministras de Dios para probar, para saber si ellos serán conducidos bajo su propia concupiscencia. Cuando David consultaba a Jehová, David esperaba la respuesta de Jehová, pero hay personas que se están moviendo bajo su propia nube. Hay personas que no son como Moisés, que descansan en la noche con la nube de fuego. Amén. Gloria a Dios.
que ellos descansan y cuando es de día ya se van con la nube. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces hay personas que no descansan. Hay gente que están corriendo y corriendo y corriendo, y cuando Dios quiere hablar con ellos, el ángel que desciende a hablar no los encuentra, sino que los encuentra impacientes, así como Zacarías. Zacarías, cuando se encontró con el ángel, Zacarías estaba tan impaciente que Zacarías no creía la palabra que provenía de Dios a través del ángel. Aún viendo la revelación, la manifestación del ángel en sus ojos, Zacarías entró en duda. Zacarías dijo: no, yo, en pocas palabras, no creo. O sea, en su corazón él no creía, aunque sus ojos estaban viendo. Por eso Isaías y también Jesús resalta esta palabra. Dice que ellos verán, pero en sus ojos, en su vista natural, no van a entender, no van a comprender, aunque su hombre espiritual quiere captar lo que Dios quiere decirle. Por causa del pecado, por causa de mucha preocupación, por causa de mucho cuestionamiento, estas personas no pueden entender el mensaje de Dios, porque para ellos quieren todo rápido, quieren todo que acontezca así. Cuando Jesús dice de que nosotros tenemos que buscar en secreto para que Dios manifieste en público, no podemos querer todo para de una vez tampoco. Dios no es manipulado por nadie, bendito Jesús. Y aquellos que están diciendo de que Dios tiene favorito, que Dios contesta más las oraciones de fulano, que Dios contesta más rápido las oraciones de fulana, primeramente tienes que frenar, tienes que parar y entrar en una comunicación genuina con Dios, o preguntarle al ministro o la ministra cómo Dios te habla a ti constantemente, cómo Dios te revela constantemente. Yo quiero conocer las tres voces. De eso se trata el estudio. ¿Quién te está hablando? ¿Tu voz natural o la voz de Dios o la voz de los demonios? Amén. Entonces tenemos que identificar cuál de las tres voces estamos escuchando. La voz del problema, la voz de lo imposible o la voz de todo es posible para con Dios. Tenemos que saber desarrollar bendito Jesús, aleluya. Tenemos que desarrollar aquellos miembros espirituales. Tenemos que saber desarrollar no solamente los ojos, también los pensamientos. Tenemos que saber callar, porque para Dios hablarte, tú no puedes hablar al mismo tiempo que comes. Eso es la palabra de Dios. Es decir, tú no puedes querer hablar al mismo tiempo que tú estás meditando en la palabra de Dios. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios te haga meditar, te haga desarrollar el mensaje que te quiere desarrollar, para que tú te palpes, para que tú te llenes de la palabra de Dios y entres en modo revelación. Porque hay oraciones que son naturales, pero hay oraciones que son espirituales. La diferencia está en que la natural te cansa y tú no sabes por qué orar y tú te sientes distraído, y la oración espiritual es la que va más allá de hablar solamente con Dios. ¿Cómo así? Es la que te saca del cuerpo, es la que te lleva al mundo espiritual a ver cosas, manifestaciones que luego acontecen, pero son las que traen poder, son las que traen virtud, son las que manifiestan el Espíritu Santo de Dios que mora en tu vida. Gloria a Dios. Nuestro hermano Víctor por aquí, bendito Jesús. Bien, nuestra hermana Ruth acaba de dar buenas enseñanzas muy fuertes y esas cosas. Y es que muchas veces lo que es en lo que leímos en la segunda carta a Timoteo, estamos hablando ya de lo que es el carácter de los hombres en estos días. Estamos viviendo ya los últimos días, ya. Ya Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Y lamentablemente el hombre ha cambiado para mal.
En su gran parte el hombre ha cambiado para mal, no ha cambiado para bien. Bien, mis queridos hermanos, quiero decirles que el Señor no quiere nada de las cosas que están en el mundo. La Biblia dice que las cosas que están en el mundo son, por ejemplo, la vanagloria de la vida y todas las demás cosas que nos alejan de Dios. El Señor aborrece todo lo que nos aleja de Dios. El Señor quiere que nos comuniquemos con Él. El Señor quiere que nos enamoremos de Él. El Señor quiere que busquemos su rostro y vivamos conforme a su palabra. Cuando vivimos conectados con las cosas de este mundo, nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Nunca vamos a entender, ni nunca vamos a atender a su voz. Nunca vamos a saber los planes que Él tiene. Ni tampoco vamos a percibir y entender lo que Dios nos quiere decir. Mis hermanos, son tantas las cosas que pasan delante de nuestras narices que es algo increíble. Son muchas las cosas que se mueven delante de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Alabado sea el nombre de Cristo. Es por eso que hay que tener una relación más profunda con Dios, porque cuando tenemos una relación más profunda con Dios, tendemos a madurar, tendemos a crecer, tendemos a ver más allá de las cosas y tendemos a entender las cosas más profundamente. Y así no dejarnos engañar, y así no dejarnos manipular por el diablo, ni dejar que el enemigo nos llene la cabeza de mentiras y de cosas que simplemente nos van a llevar a destrucción. Y para terminar, procura que Dios siempre te hable y busca la manera de conocer tanto la voz de Dios como del Santo Espíritu. Y así podrás diferenciar tanto la voz de Dios como la voz del mismo enemigo, y así no te dejarás engañar. Bien, hasta aquí ha sido este poderoso estudio y oraremos para despedir. Padre Santo, bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu amor y por tu misericordia, Dios mío. Ayúdanos a poner en práctica estas palabras, Dios mío, y vivir, Padre, más consagrados a ti, Dios mío. Nos pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por este precioso momento. Ayúdanos a poner en práctica tus palabras, Padre. Y también bendice a todos los oyentes. Bendice a todo el que sintonizó este estudio. Y que este estudio sea de bendición y edificación para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En esta hora pedimos por lo descarriado, Dios mío, y pedimos por lo que se requiere reconciliar, Dios mío. Padre, te presentamos primero a lo descarriado. Ten misericordia de lo descarriado y te pedimos que lo perdone, Padre Celestial. Abra su corazón, concítalo, Padre, y quebrántalo, Señor, su corazón para que ellos se arrepientan de su mal camino y regresen de nuevo al arca, Padre. Usted es el pan de vida, usted es el agua, el manantial de agua viva, Dios mío. Rey de reyes y Señor de señores. Los desgraciados están en tu mano. Mira que este mes es un poco peligroso, Padre. Un mes donde el enemigo usa siempre sus patrañas para alejar a la gente más de Dios y llevárselo consigo, Señor. Toca a todo el que está descarriado, abra su corazón para que regrese a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, en cuanto a lo que se quiere reconciliar, Padre, ayúdanos, Padre. En esta hora hacemos el llamado a todo el que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador y a todo el que quiere reconciliarse con Él. Para los que quieren reconciliarse con Él, repitan después de mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz, por mis pecados.
y entiendo que soy pecador. Te pido en esta hora que ocupes el trono de mi vida y haz de mí el hombre o la persona que tú quieres que yo sea. Perdóname, Señor, por mis pecados y dame la vida eterna. Con esta oración, usted ha dado a entender de que usted se ha reconciliado y también ha dado a entender de que usted ha querido servirle a Cristo. Ahora, dedique su vida a Cristo, porque Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Usted ha pasado de muerte a vida. Ahora su vida le pertenece a Cristo y a más nadie. La gloria es tuya, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sin la cual nadie ve al Señor. Aleluya. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.